A la segunda reunión del grupo 6. La primera reunión fue todo tema cápsula. La idea es ahora abordar algún tema de lo que es enteroscopía, ¿sí? Más que nada vamos a, bueno, ya había compartido pantalla el doctor Jorge Landeta, que es el invitado justamente de hoy, que es un pionero en la técnica, uno de los referentes en Latinoamérica respecto a lo que es enteroscopía. Además decidimos invitarlo porque, bueno, yo soy de Rosario y es el que nos ha enseñado la técnica a nosotros. Jorge es gastroenterólogo, es intervencionista, es endoscopista de Venezuela, de la ciudad de Caracas. Él trabaja en la clínica metropolitana de Caracas y del hospital también del Domingo Luciani de la misma ciudad. Él además tiene bastante experiencia en lo que es endoscopía terapéutica, hace disección, hace vía biliar, bueno, lógicamente enteroscopía. Así que bueno, es un honor que esté aquí y la idea es bueno, que también estén como moderadores dos expertos locales, el doctor Jorge Bosch, del Instituto GEDIF, y Raúl Matano, director médico del Hospital El Cruce y, bueno, y miembro también del Servicio de Gastroenterología del mismo hospital. Así que bueno, la idea es comenzar con la charla, recordar que las preguntas se hacen al final. Todo el que quiera preguntar algo lo puede plasmar en el chat y vamos levantando preguntas. Y bueno, también recordemos silenciar todos los micrófonos mientras se da la charla. Así que bueno, ya le estoy avisando a Jorge para que empiece con la charla, ¿sí? Voy. Y yo estar ahí todo el tiempo. Ok, gracias de verdad a todos. Martín, disculpen porque no he tratado de hacer lo posible para escucharlos ustedes, pero es un placer estar compartiendo esta charla que me pidieron en esta reunión científica del grupo de cápsulas y endoscopia de intestino delgado y la Asociación Argentina, Federación Argentina de Endoscopia Digestiva. Gracias a Jorge, que está allí, y a Martín, a Gabriela, por la invitación. Y compartir este tema es muy importante, y cualquier cosa, Martín, me avisas por el WhatsApp. Es muy importante porque hoy estamos en otro momento de la enteroscopia, ¿no? Un poquito que no pasa. De la enteroscopia. Hoy sabemos, y ha pasado tiempo en donde ya tenemos herramientas fundamentales para nosotros lograr un diagnóstico y tener la terapéutica de intestino delgado. Es mucho lo que hemos transitado en estas últimas décadas para entender, y aunque sigue siendo un problema para algunas entidades del intestino delgado en su presentación clínica, hoy estamos un poco más versados y más entrenados y más educados. Es cierto que la longitud del intestino es el 75% del tracto gastrointestinal, pero ¿qué reporta cuál es el diagnóstico, cuál es la prevalencia de los pólipos y de la neoplasia del intestino delgado? No va más allá del 6%. Por lo tanto, muchas veces son hallazgos o son referencias que no lo pensamos y eso retrasa el diagnóstico. La mayoría de los pólipos son asintomáticos de intestino delgado o síntomas inespecíficos o se presentan hasta un 70% con entidades como la hemorragia digestiva, diarrea, pérdida de peso, anemia ferropénica, dolor abdominal o cuadros de obstrucción intestinal, que es cuando uno sospecha. Yo no puedo, antes de ir a la polipectomía, dejar de decir que tenemos herramientas que hoy conocemos. Puede ser hoy discusión si la cápsula es el primer método de elección para diagnosticar los pólipos. Sabemos que ya tenemos otras herramientas de menor costo que nos permiten también llegar al diagnóstico. Pero sí debemos recordar rendimiento diagnóstico de la cápsula es mejor en los segmentos distales que proximales porque ahí hay una tasa de error que se ha mejorado en el tiempo. Pero muchas veces tenemos que nos pasan algunas partes del diagnóstico. Y recordar que es importante que los tumores de intestino delgado es la segunda causa de hemorragia digestiva media. Y por lo tanto, están entre ellos algunos pólipos que se pueden hasta malignizar. Es cierto que yo, en lo particular, en nuestro protocolo, contamos y le damos valor a la sensibilidad que tiene la enterotomografía y la enteroresonancia, que tiene
al 85-97% respectivamente de posibilidad diagnóstica, y eso nos ayuda a ubicar segmentos para ir al tratamiento cuando estamos sospechando o estamos frente a síndrome de poliposis o síndrome de Peutz-Jeghers. Es cierto que tener la enteroscopia nos ha permitido algunas ventajas, no solamente para el diagnóstico, sino poder aplicar la terapéutica, ya que le hemos agregado todo lo que el arsenal que teníamos en los otros endoscopios, en los otros segmentos estudiados, tanto el superior como el inferior, todo ese arsenal, aplicarlo también al intestino delgado, que con el tiempo ha sido prácticamente lo mismo y nos ha facilitado, por supuesto, ir a permitirnos, cuando hablamos de pólipo, realizar polipectomía o resección y hasta disección. Por supuesto que ahí tenemos que considerar que hay algunos eventos adversos como la perforación. Se ha reportado pancreatitis, que tiene que ver seguramente con la manipulación de la sonda, y ya eso se ha discutido muchas veces con el sobretubo, pero sabemos que cuando es terapéutico no va más allá de un 10% en buenas manos. Por lo tanto, yo creo que no solamente la enteroscopia nos permitió completar diagnóstico dirigido por otras herramientas, sino también a ir a la parte terapéutica. Pero creo que lo más importante es definir cuando yo estoy frente a los pólipos. Yo tengo que entender cuando estoy frente a algo que es benigno y cuando es maligno. Y si realmente hablo de polipectomía, voy a lo benigno. Y ahí hay una lista de lesiones como el hemangioma, el lipoma, el angioma, el hemangioma y el linfangioma, que nos permite realizar qué hacer y qué no hacer, entre otros, por supuesto. Pero creo que, y es lo que quiero yo dejar hoy, porque estoy seguro que ustedes expertos y todos los que nos están escuchando manejan la mayoría del intestino delgado porque nos gusta, dominamos el área con seguridad, porque es muy efectiva y eficaz la polipectomía. Pero yo creo que aquí hay un mensaje importante, y es el primero que yo he empezado a hablar hace mucho tiempo, ¿ok? Aquellos que tienen riesgo de malignización, como el adenoma, como la poliposis familiar, o los Peutz-Jeghers de mayor tamaño. Y ahí es donde yo creo que uno debe entender que la polipectomía ha jugado un papel importante para evitar cuadros, no solamente de obstrucción e intersección, sino evitar evoluciones más allá que se nos presentan, a pesar que son de presentación, baja prevalencia. Síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis adenomatosa familiar y adenoma. Y creo que yo me detengo un poco, porque indudablemente que uno de nuestros mayores retos es cuando tenemos chicos, que nosotros empezamos a hacer una experiencia en jóvenes, en niños del hospital de niños, que eran referidos a nosotros, para hacerle, porque era familiarmente detectamos que había síndrome de Peutz-Jeghers. Y sabemos que su localización más frecuente de esa pólipos está en intestino delgado, son estomatosos, hay signos clínicos que nos permiten sospecharlo. Pero su diagnóstico a veces son pacientes que nos llegan con múltiples operaciones, con construcciones e intersección. Sabemos que estas lesiones son benignas, pero cuando son mayores de 30 milímetros, puede presentarse adenocarcinoma. Y creo que ahí está el punto de nosotros aplicar tratamiento a estos pacientes previo a mente y cuáles definir que vamos a realizarle polipectomía. La poliposis adenomatosa, por supuesto, mayormente duodenal en estos pacientes, en la parte más proximal. Hay unos criterios que conocemos y que uno debe tener claro y que nos habla también, sumando su tamaño, su histología y su grado de displasia, ese estadio donde estamos parados. Y además son de los pacientes que uno debe tratar de resecar y seguir en el tiempo. Por lo tanto, es una indicación que si hay posibilidad de resecar mientras tú estás siguiendo a este paciente, es mucho más conveniente. Y el adenoma, que lo vemos siempre en duodeno, también lo podemos ver en ilio, y yo creo que el tratamiento cuando uno se presenta en estos casos es realizar polipectomía o resección submucosal. La mayoría de estas lesiones son sésiles. Por lo tanto, su comportamiento técnico para resecarlo es diferente que una polipectomía simple. Hacemos resección también en intestino delgado. Creo que todos hemos manejado mayores pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers donde hemos aprendido o hemos evolucionado a la seguridad del tratamiento de la polipectomía en intestino delgado. Nosotros manejamos como técnica solución 0.9% más adrenalina 1 por 10.000. La mezclamos al 4.7 gramos de sodio, 0.005 de adrenalina y indiocarmín siempre como lo hacemos en los otros segmentos para ver nuestro margen de seguridad y permitirnos saber hasta dónde llega nuestro corte. Hay una inyección submucosa en el perículo o no.
Empezamos haciendo en pedículo y hoy podemos hacerla sin inyectar a nivel del pedículo. Nosotros ya como protocolo a todo lo elevamos. No hay nada que dejemos de elevar para así estar en un margen de seguridad. Y de verdad que nuestros reportes de complicaciones son prácticamente nulos, tanto en sangramiento como en perforación. Yo quiero recordar que la pared del intestino delgado es muy delgada y por eso nosotros buscamos un margen de seguridad, minimizar las complicaciones. Yo creo que aquí uno siempre trata de evitar las dos grandes que se nos puede presentar, la tardía perforación y el sangrado inmediato o posterior también. Nosotros utilizamos como técnica el EndoCup. Tenemos un setting fijo para intestino delgado. Para todo hay setting en nuestra unidad. Pero nosotros sabemos que cuando tenemos grandes pedículos de pólipos grandes, de gran mayor tamaño, podemos utilizar en pedículos grandes, altos, anchos, mayor coagulación y eso te da una seguridad en cuanto a disminuir el sangrado. Hay quienes utilizan blend y hay quienes indican utilizar pura coagulación. Nosotros utilizamos nuestro setting que va mucho más allá de corte con coagulación, un poquito mayor de coagulación, está entre 2 y 3 del Lerber, que es el que utilizamos nosotros. Para los vehículos cortos o sésiles, realmente no recomendamos coagulación ni demasiada coagulación, porque esa hipercoagulación te lleva siempre a una perforación a los días del procedimiento. Entonces nosotros evitamos, y más en estos casos, utilizamos como si estuviéramos haciendo una resección en otro lado, en ciego, por ejemplo. Hoy utilizamos cuando tenemos y vamos a podar o seguimiento de pacientes y encontramos pólipos pequeños, ya después de haber resecado mucho, hemos introducido el asa fría. Hemos introducido el inundar con agua el segmento donde estamos trabajando y estamos aplicando técnicas igualito como aplicamos en el colon. Una de las cosas que siempre, y esta imagen me la encontré revisando el tema, que no es nuestra, pero una vez tuvimos un caso más o menos parecido, por eso lo traje, es cuando uno utiliza exagerada coagulación. Y esto pasa. Si uno no lo detecta y ve esa oscuridad y no tiene el margen de seguridad bajo del índigo carbí, uno debe cerrar para evitar. Muchas veces esto, de forma tardía, el paciente se presenta con perforación y ahí complica las cosas. No importa lo que te presente en la polipectomía, puede ser un gran pólipo que obstruya, que no permita el manejo de la luz, puede ser un pólipo que tenga intersección y sea móvil, con un pedículo muy largo o poco largo o corto, o puede ser aquellos que son casi sésiles o que son móviles y que tú puedes manejar sin inyección. Debes entender dónde estás posicionado y cómo posicionar técnicamente cuando hablo de polipectomía. Simplemente como la charla era eso, quería dirigir un poco a la experiencia que quiero mostrar en parte a lo que hemos hecho con pacientes, que es mi gran mensaje: pólipos complicados de intestino delgado. Este que acaban de ver y que inyectamos, tú no pudiese irse a hacerlo sin elevado. Sin elevar. Yo soy de lo que creo que cada marca y las guías internacionales no te niega a que tú lo puedes realizar. Nosotros en todo marcamos seguridad e intestino. No hay nada que no elevemos y eso es nuestro trabajo constante. Nosotros podemos hacer retroflexión, nosotros podemos hacer poda como constantemente hacemos, pero también podemos empezar a manejar cuando tenemos alguna complicación inmediata, la reconocemos, que es lo importante, y aplicar, por supuesto, hemoclip y hasta ligadura, que hemos descrito la ligadura con la adaptación del equipo cuando tenemos cosas importantes o resecciones importantes de lesiones en el intestino. Por supuesto, cuando hablaba, este es un paciente que ya habíamos repodado y que es una familia que seguimos, pero observen ustedes que ya cuando, en el último control, las pequeñas, bueno, en esta apertura de nuestra aplicación de técnica del otro segmento, bueno, resecamos lo mínimo, que esto lo podríamos nosotros dejar en un paciente con otro tipo de pólipo y que tú llevas en un seguimiento longitudinal y con más en una familia que tú miras. Pero lo que quiero mostrar es que técnicamente es factible y exactamente igual cuando uno aplica el asa fría en otro segmento. Hoy se está haciendo con lesiones de mayor tamaño por otros autores. Nosotros tenemos un seguimiento de resección y asa fría en pacientes con lesiones planas. Yo quiero detenerme en algo que era, y cuando me llamó Martín, creo que es el compartir de lo que nosotros, nuestro equipo de trabajo, la doctora Carla, la doctora Virginia, que hemos estado trabajando mucho tiempo en intestino delgado, con las diferentes técnicas, se nos
ocurrió en un momento dado, traspolar lo que enseñaron un trabajo francés, que ustedes recuerdan que inyectaban gran cantidad de adrenalina bien diluida, y esperar que se redujera el tamaño. En este trabajo que presentamos, eran 24 pacientes, 3 abordajes por vía retrógrada, donde todos tuvieron clínica de obstrucción intestinal o se presentaron con obstrucciones parciales. Pacientes también que habían estado operados en varias oportunidades por obstrucciones. Pólipos de gran tamaño y complicado, que es uno de los mensajes más importantes hoy de lo que yo creo que me gustaría transmitir, porque hacer una polipectomía, si se quiere, con el mayor respeto de técnica, es segura y es eficaz. Nosotros logramos inyectar 10 mililitros de solución con adrenalina a 1 por 20.000 y en los pediculados en 2 a 4 milímetros en el pedículo. Eso es en la cabeza del pólipo y se redujeron, esperar unos minutos, mayor de 80% del tamaño del pólipo. Lo llamamos citorreducción en ese momento, que fue una discusión que tuvimos cuando lo presentamos en el AGA. Y el manejo endoscópico en la mayoría de las lesiones se pudo resecar en bloque. Lesiones grandes, en bloque. Manejo, resolución importante endoscópica del proceso obstructivo y del proceso complicado que estaban dando los pólipos. Esto nos disminuyó en el tiempo, y tenemos toda una estadística más larga todavía, de procedimientos quirúrgicos. Pero no solamente eso, sino pudimos empezar como protocolo que resecamos prácticamente en un solo procedimiento la mayoría de los pólipos largos, grandes. Hoy, cuando tenemos pacientes vírgenes, todos los pólipos mayores, de 30 milímetros, de 20 milímetros, de 10 milímetros, los resecamos en un solo procedimiento, hasta aplicando esto y reduciendo y permitiendo mayor técnica. Voy a presentar algunos casos que es como quiero verlo con usted, una persona femenina de 33 años, dolor en el abdomen inferior, y se presentaba con obstrucciones parciales, flatulencia y distensión. Tenía un síndrome de Busch-Jaeger y fue referida a nuestro centro por obstrucción intestinal en varias oportunidades. Bueno, se hizo la tomografía, se demostró que había gran lesión allí, con múltiples pólipos del tracto digestivo. Por supuesto, sabíamos que tenía el diagnóstico y al menos 3 lesiones a nivel de yeyuno importante, grande, y la yeyuno era de importante tamaño, que ocluía la luz. Ella había llegado con una cápsula que describía exactamente que era un síndrome de Busch-Jaeger y ubicado más o menos donde estaban las lesiones que nos daba la enterotomografía y con la tomografía, y que eran pediculados, que habían algunos ulcerados de gran tamaño y que ocupaban mayor de la mitad del órgano. Fíjense, esto fue andar y ya íbamos dirigidos. Los pólipos eran así de largo, así, 20, 30 de longitud, porque no eran, y hacían intersección, se enrollaban y giraban en su eje, como nosotros lo estábamos viendo. No, era como de 10 milímetros, 15 milímetros, muchos de ellos, que se enrollaban en su eje y formaban una gran masa, que eso era lo que decían los estudios. Bueno, esto fue uno de los casos en donde nosotros le aplicábamos a todo el segmento, porque era muy largo, la inyección con la adrenalina a 1 por 20.000. Esperamos 10 minutos después, y esto fue por varios segmentos arriba, todo el pólipo, el gran pólipo, y eran varios parecidos. Se le fue aplicando lo mismo. Uno esperaba entonces que se colocara esa coloración blanquecina y esperamos la reducción del pólipo que nos permitiera la resección o realizar la polipectomía. Con nuestro mismo setting, como les había comentado. En estos casos, cuando son muy grandes, igualmente que hagamos esa reducción, nosotros siempre vamos a la raíz, a la base, cuando ya se han hecho muy pequeños o muy manejables, y siempre nos aseguramos en colocar, por lo menos, porque a veces resecarlo te queda una gran cantidad de restos de lesiones. Y por supuesto, de forma, si se quiere, más sencilla, se redujo en más del 80%. Este larguísimo que veíamos en este tamaño y que nos permitió la resección. No solamente allí estaba el impacto, era que de forma inmediata resolvías todo el proceso de obstrucción que tenía la paciente, parcial y constante, porque veías toda la cantidad de luz ya liberada posterior a la realización de la polipectomía. En estos casos, cuando son muy largos, que no lo recuperamos siempre, en este último caso, que era el más largo, ulcerado, fíjate, bueno, estudiar la histología,
por eso de aquel riesgo que uno tiene, que su aspecto realmente macroscópico no lo era. En este caso, se estudió y por supuesto era un pólipo de Puget a nivel yeyunal. Pero no solamente de ese grupo de pacientes obstruidos parcialmente o obstruidos o con obstrucciones que puede recuperar clínicamente, detectado que tenía la enfermedad o que se encontró la enfermedad como forma de hallazgo, encontramos lo mismo, obstrucciones, conglomerados de pólipo en una sola región, que las imágenes nos decían que había una gran masa. Y por lo general eran muchos pólipos, y a todos se le aplicaba, a unos en el pedículo, a otros en la cabeza. Y de rutina, cuando teníamos estos pacientes que usualmente nos llegaron por referencia, y se pudieron resolver sin complicaciones estos pacientes, todos tratando de estar, un solo paciente tuvo un sangramiento que fue resuelto de forma, en el mismo acto endoscópico. Bueno, bien, en este caso vean ustedes que se hace la resección, muchas veces se puede hacer por P-Smith, pero lidera la luz totalmente. Esto era lleno de pólipo, esto fue pólipo a pólipo, lo más chico lo dejabas al final, los grandes lo resecaban y esta masa tras masa de pólipo que podría resolver y quitabas el cuadro obstructivo. Seguimos en esto porque son los pólipos que yo creo que es el mensaje de realizar la polipectomía posterior, un paciente operado con múltiples operaciones y donde en su área de anatomía cercana a una de su área de intervención creció otra gran masa y uno no sabíamos si teníamos un proceso maligno, no. Liberal, y vean ustedes que está uno al lado en vivo exactamente y el otro inyectando, cómo se reduce y la luz se va transformando, donde nos permite la resección de estos pólipos. Por supuesto, nosotros, y lo que hacemos, entre mucho tiempo hemos tenido la necesidad de hacer retroflexión en algunos casos, entrar por ileostomía en otros casos. Uno ha empezado a manejar la técnica y agregado esto, cuando resecamos una sola, como les comentaba anteriormente, en un solo procedimiento, vamos resecando la mayor cantidad posible, reduciendo su tamaño y haciéndolo más grande, retirándolo. Sea esté en reto, no esté en reto, como técnicamente tú lo consideres, y así hacemos la podatura de esas lesiones. Fíjate este caso, un paciente que sangraba muchísimo, era una gran lesión en todo el velludo medio proximal, colindando, eso nos lo había dado una entero resonancia, y aquí vamos, eran como 3 grandes cabezas en un solo gigante pedículo, y por parte se fue reduciendo cada uno hasta que la luz se liberó. Liberaba la luz, tomaba los segmentos que van a sangrar, siempre vamos a la base, y ahí se resolvió otro caso complicado. En este caso se resolvieron todos, era muy grande, no sabíamos si había lesiones alteradas. En esta línea misma, este es un paciente con obstrucción intestinal a los 13 años, ya tenía 52 años, con varias operaciones, 3 o 4 cuadros de obstrucción y enterotomía más reducción de pólipo en su última, que fue el 2016. Bueno, se hizo el procedimiento radiológico, donde había múltiples lesiones sólidas hipercantante, que se escuchaban pólipos o no, pero en varias áreas de ella había dimensión, y en una en particular había un área de gran tamaño, o sea, la yeyuno proximal, y había disminución de calibre. Fíjense ustedes, si ven una imagen donde están ya podado todo aplicado la adrenalina para poder entender y reducir. Todo aplicado a la misma adrenalina y marcamos. Después de liberar de todos estos pólipos, en esta área derecha que vemos acá, en esta área acá, esta área que estoy señalando ahorita, después de haber quitado todos los pólipos, nos llamaba la atención lo que ellos hablaban, que era una disminución. Y esta área fue biopsiada en este paciente particular. Y esa biopsia nos dio un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, se llevó a operación y ahí había, además de todos esos pólipos, una lesión infiltrante. Por tanto, creo que uno de los mensajes cuando hablamos de realizar la polipectomía, no de aquella sencilla o de cómo, porque técnicamente lo dominamos y lo sabemos. Si cada grupo de trabajo va a utilizar las herramientas que mejor maneja, los equipos que mejor maneja, o su equipo que tiene a la mano, porque he dado charla en otro lado, entonces no tengo endocutos, si tengo endocutos, si tengo el nuevo. Bueno, no, yo creo que uno debe manejar la parte electroquirúrgica, debe manejar los elementos de base de técnica y polipectomía en los otros segmentos en una pared un poco más delgada. Cuando yo no lo domina, uno lo que debe saber
quién y cuándo y a qué voy a realizar yo polipectomía y por qué la voy a realizar. Este es un caso que no es el único que tenemos parecido, que nos enseña por qué cuando nos tocan pólipos gigantes, que pueden haber sido en un momento dado quirúrgico de entrada, hoy hemos evitado muchísimas intervenciones quirúrgicas con el diagnóstico, por lo menos sospecharlo, entenderlo y llevar a la familia, porque recuerda que esto es una enfermedad que es más bien familiar, igual que la poliposis familiar. Bueno, no solamente nos hemos quedado, nosotros en una oportunidad dijimos, ¿por qué no hacer resección? Y había lesiones de crecimiento lateral. Y nos embarcamos en 2013 hasta empezar la experiencia, y aquella que presentamos, que la cápsula nos decían pacientes que no le encontraban el sitio de sangrado, que tenía alguna patología que estaban sospechando, alguna alteración, bueno, encontramos, y el manejo fue de resección. Aquí tuvimos un solo caso de perforación, recuerden en nuestro inicio ya hemos llevado unos 12, 15 casos, y ese fue el único caso de perforación que tuvimos nosotros, que fue resuelto laparoscópicamente. En estos casos le presentamos uno de ellos. No sabía que el paciente tenía un linfoma, no, se estaba estudiando por inmunosupresión, no se sabía lo que tenía, le encontramos la lesión, hicimos la resección, se mandó al estudio y reportó un linfoma folicular grado 3, que si no lo hubiera sabido, de repente ni lo toca, si no lo mandó a oncología. Pero sirvió, el paciente está en buenas condiciones. Y en la experiencia del grupo de trabajo que teníamos nosotros, la resección hoy tiene su indicación, estos crecimientos que no son de lo más común que uno encuentra, porque realmente los pólipos que uno encuentra son pediculados, pedículo corto o sésiles. Finalmente uno reconoce las lesiones, realmente muchas estaban en inicio de las que nosotros trabajamos y fueron aplicados su tratamiento. Yo creo que hoy, cuando ha pasado tanto tiempo, el intestino delgado nos ha permitido manejar muchas cosas. Lo que hemos hecho vía biliares, CPR o vía biliares, así sea con el endoscopio corto o no, lo que hacemos la parte de hemorragia, que sigue siendo un reto, y yo tengo mi particular conversación siempre cuando empecé a hacer mucha cápsula, dónde está la cápsula ubicada en esto. Pero creo que la suma de todo hace que uno piense, cuando habla de intestino delgado, en un equipo multidisciplinario, en una unidad de intestino delgado, donde entramos todos. Fíjense que hablé de una perforación, estaba en la laparoscopia con nosotros. Hoy nosotros estamos planteando el abordaje de hemorragia digestiva diferente con la laparoscopia asistida. Y hasta en muchas oportunidades yo vi muchas resecciones hechas quirúrgicas, endoscópicas para pacientes con Buschegger. Hoy tenemos la oportunidad de sumar herramientas para hacerlo endoscópicamente. Y creo que uno de los mensajes más importantes es que la plepectomía es un procedimiento seguro y efectivo. No va más allá del 10% de su complicación. Para mí y para nuestro grupo de trabajo debe realizarse con pólipos complicados o con los diagnósticos, cuando tú te haces un diagnóstico de Buschegger, tiene el alto riesgo de malignización. Entonces uno debe tener como dos cosas claras: a quién, cómo y cuándo lo realiza. Técnicamente es muy segura. Técnicamente es muy eficaz. Quería compartir, porque pensé que tenía como 20 minutos para estar conversando con ustedes. No se acostumbra a dar estas charlas cortas en esta experiencia, y creo que el impacto final es decir que gracias a tener enteroscopia dominada por un grupo multidisciplinario y hoy pensar en las enfermedades que muchas veces nos encontraba y nos sorprendía, reconocer las enfermedades para los diagnósticos, seguimiento de estos pacientes y realización a quien le corresponde hacer la polipectomía. Yo lamento no poder escucharlo, voy a tratar otra vez ahorita, pero trato de, voy a ponerme aquí un audífono, por otro ok, voy a escuchar por otro dispositivo, y si lo escucho por allí y no por el otro. Muchas gracias por la invitación, Martín, y estoy aquí para las preguntas. Bien, bueno. Si les parece, van diciendo las preguntas o escribiendo y se las paso por No, WhatsApp. ya te escucho. Perfecto. Buenísimo, Bueno, espectacular. Bueno. Genial. ¿Nos escucha ahora, Jorge? Sí, Perfecto, Raúl, buenísimo. Bueno, Buenísimo. Jorge. Bárbaro. Felicitaciones. Muy buena la charla, Jorge. Un placer estar en contacto contigo de vuelta después de tantos años.
Bueno, es un precursor de la enteroscopía en Latinoamérica, un maestro para todos nosotros, hemos aprendido mucho de él en todos estos años. Bueno, antes que nada reflejar y contrastar un poquito la experiencia. La verdad es que las únicas instancias en las que hemos tenido algunas complicaciones importantes con la enteroscopía ha sido en el contexto de la enfermedad de Peutz-Jeghers. Los pólipos amartomatosos aislados juveniles no suelen representar un problema mayor, sobre todo si son únicos y son pediculados. Los pólipos pediculados en general, bueno, igual que en el colon, responden muy bien a la inyección de adrenalina achicándose. El gran problema de los pólipos de Peutz-Jeghers es que a veces suelen ser lesiones coalescentes, que están muy juntas, lesiones sésiles y subpediculadas. Más que nada el problema son las sésiles y las que tienen alguna extensión lateral, y en la que es muy difícil encontrar los límites. El intestino delgado es un órgano que se mueve mucho durante el procedimiento de enteroscopía por el aire, por la misma peristalsis, y eso hace muy difícil la técnica endoscópica de resección. Hemos tenido algunos episodios de perforaciones, tuvimos 2 perforaciones en Peutz-Jeghers. Una de ellas, la última que tuvimos, fue una paciente que era hija de médicos, que era una chica, ya había tenido varias cirugías y sabíamos que habíamos tenido problemas en hacer las últimas enteroscopías, y queríamos hacer un procedimiento de enteroscopía completa, entonces entramos con la ayuda de la laparoscopía, o sea, hicimos un procedimiento híbrido entre una enteroscopía anterógrada y con el cirujano ayudándonos con la enteroscopía. Y la paciente, le sacamos no sé si eran 11 o 15 o 17 pólipos. Varios de ellos se realizaron con técnica de inyección previa en la base de la lesión, y a pesar de que cada polipectomía que hicimos fue observada desde el lado peritoneal por el cirujano, hubo una perforación, lo cual apoya la teoría de Jorge Landaeta de que hay que hacer inyección previa, y segundo que hay que tener mucho cuidado con la corriente de coagulación, porque esta acción de quemadura persiste en el tiempo y la perforación se da tardíamente. En el momento estuvimos viendo la lesión, no había evidencia de perforación, porque estábamos viendo donde estábamos coagulando para hacer la polipectomía, e igual la paciente se perforó. Así que, insisto, con esto en mi experiencia, posible, tal vez, seguramente mucho menor que la de Jorge, pero es el dato que creo que hay que tener en cuenta siempre. Una muy buena observación endoscópica, tratar de perfeccionar al máximo la técnica, tratando de ver bien la lesión y ver cuándo uno está agarrando con el ANSA, qué es lo que está agarrando, porque posiblemente esté perforando. Sí, es así. Estoy totalmente de acuerdo y creo que ese es el mensaje. Y a todo va a ocurrir algún evento cuando ve ese conglomerado de pólipos, porque es complejo. Cuando hablo de la aplicación de la adrenalina y reducir el tamaño de casi todo ese conglomerado, te va a facilitar ver los límites donde estás aplicando la resección, y se minimiza los riesgos de complicación. Y lo otro, como lo dije en la charla y lo dice Jorge, yo no uso solo coagulación, así sea pediculado. Bien. Bueno, y otra cosa, aprovecho, no sé si hay más preguntas, pero aprovecho esto. Una de las técnicas que había propuesto, bueno, Adriana Balsa-Fatle, cuando uno tiene que sacar múltiples pólipos, empezar con la enteroscopía retrógrada, porque hay casos de impactación de pólipos con los pólipos resecados, pacientes que tienen múltiples pólipos y los pólipos resecados en la anterógrada y liberados dentro del intestino para que sigan su curso, después producen una obstrucción intestinal en el paciente.
¿Qué experiencia tienes con eso? ¿Sueles seguir esta conducta, Jorge? Sí, con mi amiga Adriana, lo hemos conversado en varias oportunidades. Es cierto que uno debería empezar por la parte retrógrada. Yo siempre me dicen, usted recupera las piezas cuando son casos complicados o hay disminución de la luz o tú demuestras que hay alguna lesión más, y si empezaste retrógrado o todos están mayormente proximal, yo trato de recuperar y retirar para que no pase eso. Pero es una sugerencia aceptada en todas nuestras discusiones en el grupo latinoamericano y en las diferentes discusiones de pólipos en intestino, de que se puede empezar retrógradamente. ¿Y cuántos Jorge, pólipos sacás? Eso. No, siga, Jorge. No, iba a plantear algunas preguntas del chat, pero dale, Jorge. No, si tenés un número máximo de pólipos para extirpar en una sola sesión o por zona, ¿cómo te guías con eso? No, fíjate, si la mayor cantidad está proximal, empiezo proximal. Hoy por hoy, con estas inyecciones y esta reducción de tamaño, hemos llegado a sacar 20 a 22 pólipos. Cuando son grandes y pacientes que hemos seguido, es que tenemos familias enteras. Entonces, cuando son chicos o adolescentes, tratamos de hacer lo mayor posible en un procedimiento. Si el paciente ha sido intervenido, tratamos de hacer la limpieza total de los pólipos grandes. Bien. Jorge, Sin límite de número, Sí. la cantidad que sea. Sin límite de número. Pero te digo que lo máximo he llegado a 20. Hemos sacado 7, 12, pero salen de un tamaño pequeño. Yo repito, aplicamos inyección en la cabeza o en las cabezas, porque a veces son pólipos bilobulados o trilobulados. Y además aplicamos en el tallo, en el pedículo. Eso hace que tengas mejor manejo en una sola sesión. ¿Recuerdas qué potencia de coagulación usas? Yo uso Endocup en 2. Es un setting que tenemos. 2-3. Bien. Que eso viene siendo casi un poco mayorcito de coagulación que corte. Porque si yo subo más, le pongo más coagulación en el Endocup. El blend 50-50, estuve en un momento en un workshop en Perú y se hizo así y también se aplicó bien. Lo que no hago es coagulación sola. Bien. Y yo ya sé la respuesta, pero acá preguntan si usas antiespasmódicos. No. No sé si alguno de ustedes lo usa. No, si quieren y si Jorge me permite hacer algún comentario. Perdón. No, avanzá, pero si no tenés más comentarios, después dejamos y leemos las preguntas que nos mandan. Pero bueno, primero decirte, Jorge, que bueno, me pareció bastante criterioso todo lo que mostraste. Nosotros hacemos enteroscopía desde el 2010. Vos trabajás con single balón, nosotros trabajamos con doble. La mayor parte de pool de pacientes que hacemos polipectomía son Pau-Jaegers. Debemos haber superado las 400 enteroscopías y más de 35 Pau-Jaegers. El número, no tenemos número de resección, sacamos siempre y cuando sean mayores de 1 centímetro la mayor cantidad posible. Usamos adrenalina como usás vos, por 2 motivos. Primero, porque algunos son muy grandes, como dijiste, y es conveniente reducirlos. Y otro, porque los Pau-Jaegers sangran, y sangran bastante, y si uno no toma todos los recaudos, son pacientes que se complican mal. Pero en el andar de la enteroscopía lo que vimos es que teníamos algunas debilidades importantes que se fueron corrigiendo con la aparición de ciertos equipos como el CO2. Una debilidad era la inestabilidad. Cuando dejamos de usar aire y usamos CO2, tenemos mucha más
estabilidad con el enteroscopio. La otra debilidad es que el intestino delgado es bastante pequeña su luz, y el uso de CAP nos ayuda mucho, y bueno, eso te quería preguntar si vos usás CAP cuando vas a encarar este tipo de lesiones. Y la extracción la hacemos obviamente con RodNet y bueno, múltiples. Y lo que hacemos, como es doble balón, lo utilizamos a modo de single balón, de tal forma de ir retirando, dejando puesto el sobretubo. Esas son las, digamos, dificultades que teníamos inicialmente, pero que hoy día se han corregido gracias a este tipo de cuestiones. Bajo el agua nos gustan, me parece una técnica muy atractiva, y lo otro que creo que sirve para aquellos que por ahí no trabajan en enteroscopía a la hora de resecar pólipos en el intestino delgado, es saber que todo el material con el que contamos es exactamente el mismo que se utiliza en el resto del tubo digestivo, porque en alguna etapa era bastante dificultoso, hoy día ya no, por el tipo de canal que podemos usar y porque contamos con material accesible para todo esto. Un poco le quería volcar un poco la experiencia que tenemos, ¿sí? Y por otro lado, bueno, decirte que coincido en la mayor parte de las cosas que comentaste, y que hay que darle bolilla, hay que prestarle atención a los pólipos del delgado, porque no son tan sencillos por chicos que sean. La perforación, como decía Jorge Bosch, es posible, es factible, si uno no toma el recaudo necesario. Y el sangrado en estos pólipos grandes es bastante común y frecuente, ¿sí? Así que no dejar de usar clip si uno creyera conveniente. Y lo otro que nos ha pasado, por último, y con esto cierro, es que hemos sacado pólipos demasiado grandes, multilobulados, de más de 5 centímetros, a pesar de haberle hecho adrenalina, y en ese caso marcamos con tinta china, porque son pacientes que a veces generan un sangrado tal que pueden ser candidatos a una cirugía, ¿no? Por una hemorragia que uno no puede cohibir endoscópicamente. Perfecto, Raúl. Estoy de acuerdo contigo. Bella la experiencia. Solamente usamos CAP retrógrado cuando tenemos estas cantidades. No usamos, desde el 2012 creo que presentamos con Carla Díaz y Virginia la experiencia con CO2 cuando empezábamos. Desde ese momento no dejamos de usarlo, y lo que dice da mayor estabilidad, y creo que estoy de acuerdo con todo lo que dice. Bien, y Jorge, respecto a la técnica bajo agua, ¿tienes experiencia? Hemos empezado a realizarla, Martín, y creo que a pesar de que la luz es de menor diámetro, te permite como que una hidrovisión. Claro, hay que acostumbrarse a ese campo, y el manejo ha sido cómodo. No voy a decir más fácil, cómodo. Creo que traspolando todo lo que estamos haciendo en colon, en las resecciones, esto va a permitir facilidad en el manejo. Llevamos unos cuantos casos y ha sido más cómodo. Bien, y me parece súper interesante el tema de las inyecciones, porque en un momento, por lo menos nosotros nos planteábamos que a veces inyectar demasiado hacía que sobre una luz pequeña nos dificultaba la resección, y vemos cómo esto se rompe un poco con todo lo que estuviste mostrando, ¿no? Que genera esa reducción y realmente te facilita el trabajo, ¿no? Y además te facilita. Fíjense que este caso, cuando lo iniciamos, ahora es rutina. Eran casos con obstrucción, con disminución de la luz por inflamación o por hasta fibrosis o por cáncer. Tú permitías evaluar después de podar esa zona. Y hay 2 casos con adenocarcinoma. Es decir, que esto nos llevó a un cambio de terapéutica y de curso al paciente. Tuvo un impacto, ellos, favorable en principio. Y todas estas lesiones que eran por intusección o por obstrucción en nuestras narices se resolvían, se achicaban, y como dijo Raúl, unas quedaban grandes
la hacíamos en Peacemaker y marcábamos. Y a todos le poníamos hemoclip en la base. Creo que lo más importante como mensaje es la protocolización con los recursos que uno maneje y con la experiencia que uno vaya obteniendo y por supuesto escribirla. Bien. Y Jorge, respecto a los recursos, una pregunta práctica, ¿cómo están con los insumos allí? Bueno, como sabrán, Venezuela ha pasado por todo, ¿no? Llegó un momento en que no teníamos casi ningún insumo. De hecho, no los consumimos todo. Están llegando insumos de marcas conocidas y asiáticos, que son más baratos y algunos de una calidad aceptable. Y ahorita estamos teniendo recursos para todas las áreas terapéuticas que estamos realizando. Jorge, una pregunta antes que sigamos. Muy linda la clase, la verdad que muy interesante todo lo que nos has contado, sobre todo los que somos enteroscopistas un poco más nuevos en el tema. Una consulta en cuanto a uno de los videos que pasaste y tal vez lo que comentaste recién. En cuanto a los pólipos con esos pedículos anchos, largos, ¿siempre te asegurás con hemoclips antes de hacer la resección o en algunos casos puntuales? Sí, cuando son muy anchos y son hematomatosos, pero evidente y de gran tamaño, yo siempre pongo el clip. Bien. Porque me da la seguridad. Y como decía Raúl, a veces puede pasar que no puedas, luego que se te empastela el campo, resolverlo. Y creo que la seguridad de minimizar la complicación es importante. Bien, bien, bien. Y en cuanto al caso de cuando tenés dudas en cuanto a si la lesión puede tener algún tipo de malignidad, como pasó por ejemplo en el caso ese del linfoma y demás, más allá de que decides resecarlo, ¿lo dejas marcado con tatuaje la zona o cómo manejas esa situación? Siempre marcado en márgenes superior e inferior, proximal y distal, si es posible, con 5 o 3 centímetros de distancia, pero uno contralateral. Bien. Yo voy a decirle, hoy nosotros estamos aplicando mucho lo que es la enteroscopia, que Raúl, hacemos doble balón y sin el balón. Empezamos con mucho doble balón y hoy mucho más single. Estamos haciendo muchas cosas asociadas con la paroscopia. Claro, claro. Muchas cosas. No solamente la parte bariátrica, vías biliares, que antes nos metíamos horas y horas, pero también hemorragia. Ahí tenemos una gran cantidad de casos. Cuando la cápsula nos indica, por ejemplo, que no es el tema, que hay lesiones sangrantes o angiectasia, más allá del 50% de la lectura de la cápsula, hacemos asistido por una mínima laparoscopia con el enteroscopio de balón y nos aseguramos en una sola sesión hacer todo, la hemostasia. Eso también aplica para el llegue. Mucha gente tiene mucha cantidad de mayor tamaño y lo hace agregado con la laparoscopia. Bien. Y con respecto, Jorge, una última pregunta, ya lo dijo. Con respecto a la retroflexión en intestino delgado, ¿algún tipo de recomendación al respecto? Ya que es una zona bastante más difícil, me parece, y como un poquito Total. más compleja, ¿verdad? Sí. Generalmente estas retroflexiones ocurren en estas áreas cuando hay o anastomosis que se han dilatado. Tú debes fijar el balón, ir hacia adelante y ir como si fueras a chocar con la pared para hacer la U suavemente. Y eso te permite en un área dilatada. Esas áreas generalmente tienen o están un poco más dilatadas por la obstrucción o por la estenosis. Y tú puedes resecar allí. En otras lo hemos hecho cuando hay ileoscopia que te permite entrar y tú
puedes hacerlo también. Pero no es la rutina. Es cierto que hay muchas resecciones en duodeno, en bulbo, en retroflexión. Uno puede hacer, hoy los endoscopios son más flexibles y más dúctiles en su mano, ¿no? Sí, Pero la única oportunidad que hemos tenido de poder hacer retroflexión es en aquellos pacientes que tenían antecedentes de cirugías previas por obstrucción intestinal, que son varios, digamos, Pau Jäger, tenemos varios que ya estaban operados, y entonces eso genera una dilatación, que es lo que explicaba Jorge. Y si no, en aquellos pacientes que por ahí queremos ir a que tienen una estenosis de un hepático yeyuno, pues también hemos trabajado en vía biliar. Bueno, y en esos pacientes muchas veces, como tienen un hepático yeyuno y tienen una anastomosis al pie, bueno, el asa se dilata y ahí uno hace retroflexiones buscando las asas. Si no, en un intestino delgado sin cirugía es difícil hacer una retroflexión. Sí. Va, por lo menos para nosotros. No, es así, y para mí, y para todos. Joaquín está levantando la mano. Yo no. No, Joaquín está levantando. ¿Qué tal? Perdón. Hola Jorge, tanto Joaquín, tiempo, ¿cómo estás? Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Dos preguntas te quiero hacer. Primero, sobre lo que hablaste de la enteroscopía asistida por la parotomía y por una enterotomía, que si a eso igual usas el sobretubo o el cirujano te va asistiendo y te va pasando el enteroscopio y se puede hacer tranquilamente también con un colonoscopio, por ejemplo. Y la segunda pregunta, ¿qué opinas de la técnica esta de necrosar los pólipos? Le colocas un clip, cuando encontrás bien el tallo, se coloca el clip y ni siquiera le haces la polipectomía en los Pau Jäger. Sí, la primera interesante. Cuando hacemos esto, asistido por la paroscopia, es por un solo puerto. El cirujano tiene un trocar de un solo puerto, saca un segmento pequeño, hace el ojal, y usted introduce sobre tubo y enteroscopio. Es la misma técnica, no es una laparotomía que el cirujano va a ayudarte. Exponen segmento del yeyuno medio, donde te lo dirige el cirujano, y tú vas a entrar distal y proximal. Eso asegura que termine. En estos días tuvimos un caso de un divertículo de Meckel espectacular. Y se resolvió luego laparoscópicamente. Entonces, tú cierras tu ostomía en ellos, su enterotomía, la morbilidad es poca, el paciente en 72 horas está resuelto. Esto nos ha pasado con pacientes con hemorragia recurrente, que cuando hacen nefrópata, y la cápsula te dice tiene 75% de lesiones. Usted tiene que asegurar tanto distal como proximal. Es decir, las enteroscopias completas siempre están más en la duda de que la hagas en una sesión o que llegues a la marca. Y en 10 años de seguimiento, nuestra recurrencia de hemorragia posterior a tratamiento no es despreciable. Está sobre el 30-40%. Estamos viendo que con esta técnica estamos disminuyendo la recurrencia. En la otra, ¿sabes por qué no hago y respeto la otra de necrosis? Porque la enteroscopia en un procedimiento como la colonoscopia, que yo pueda reevaluar y revisar. Es cierto que estos pacientes con Pau Jäger tienen varios seguimientos y sesiones de enteroscopia, pero ahí está la discusión, ¿cómo sigues un Pau Jäger que haya resecado en la primera sesión todos los pólipos grandes o con indicación de polipectomía? Entonces viene, ¿lo hago por cápsula o lo hago por radiología? Entonces, es cierto que se necrosan cuando son muy grandes, dejarlos así. Entonces, ¿a cuál dejo para que se necrose? Entonces, hay preguntas que yo todavía me he hecho cuando lo leía para aplicarlo. ¿Ok? No sé qué piensan los demás, Raúl, Jorge, Sí, Martín. sí, la realidad es que
La realidad es que cuando son muy grandes tratamos de no hacer esa técnica por el riesgo de obstrucción intestinal. Liberar eso a que se suelte en cualquier momento tranquilamente puede obstruirse, entonces uno intenta resecarlo, lo resecamos y lo extraemos, lo sacamos. Sí, nosotros Sí, y también también hacemos lo mismo. es interesante usar el endoloop en esos casos que por ahí uno no lo tiene tan disponible. Por ahí más que el clip uno se asegura bien digamos, que la arteria nutricia esté clipada. Sí. Pero hacemos eso. Bien. Bueno, si hay alguna pregunta más, aquí en el chat no veo más nada. Bien, bueno, en ese caso, damos finalizado. Jorge, espectacular, súper práctico, que es lo que queríamos en definitiva, creo que entendiste bien el mensaje. Así que, bueno, te agradecemos esta charla y, bueno, saludos a todos y, bueno, no mucho más. Ya después iremos viendo. De la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, que soy el secretario, lo preside la doctora Carla Díaz. Lo invitamos para septiembre a que se conecten con nosotros, ver a Raúl, ver a Jorge, ver a Joaquín, contactarte a ti, Martín, es volver al fuero internacional que estaba descansando por un tiempo. Bueno, Muchas gracias y un placer. Gabriela, un placer. Igualmente, Jorge, muchísimas gracias y la verdad que muy interesante esta clase que nos has dado y bueno, también quería agradecerle a Raúl y a Jorge por, bueno, habernos acompañado en esta moderación. Son dos referentes en nuestro país que realmente nos enseñan muchísimo y creo que eran las personas más indicadas para ayudarnos en esta oportunidad. Así que realmente muchas gracias por su tiempo y también muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta reunión. Gracias, gracias a Bueno, saludos a todos. Gracias, Adiós. un abrazo grande para todos. Hasta luego.